El marcador se congeló en la mano de Catherine Brennan. 200 pares de ojos observaron a una niña de 7 años caminar hacia el frente del auditorio de la escuela primaria Riverside, con el dedo meñique apuntando a la pizarra donde el director ejecutivo acababa de escribir un complejo algoritmo de IA. «Disculpe, señorita Brennan», dijo Ruby Ayes con voz clara como una campana. «Hay un error aquí». La sala contuvo la respiración. Catherine se quedó mirando la fórmula que había presentado 100 veces, la base de su empresa de $50 millones, ahora corregida por una niña con un vestido rosa desteñido. «¿Quién te enseñó esto?». La voz de Catherine apenas disimuló su sorpresa. Ruby se giró, levantando la mano para señalar hacia el fondo del auditorio, pasando a los padres con trajes formales, a los profesores susurrando tras sus manos, hasta llegar a la esquina donde un hombre, solo y con uniforme gris de conserje, estaba de pie, con los hombros encorvados, como si intentara desaparecer entre las sombras. «Mi papá me enseñó», dijo Ruby con una sonrisa que no entendía el terremoto que acababa de provocar. «Él. Limpia tu edificio». Lo que sucedió después. Destrozaría todo lo que Catherine creía saber sobre el éxito, la traición y el hombre invisible que había estado fregando sus pisos durante 3 años. Catherine Brennan había construido NextGen Dynamics de la nada. O eso creía. El algoritmo que impulsaba su plataforma de inteligencia artificial le había costado $5 millones hace 3 años, comprados a un brillante investigador llamado Dr. Julian Crawford, quien ahora era su director de tecnología. Julian le había asegurado que el trabajo era suyo, fruto de años de ingenio solitario en la Universidad Johns Hopkins. Nunca se le había ocurrido cuestionarlo. ¿Por qué lo haría? El hombre tenía credenciales, referencias y una presentación tan pulida que podría cortar vidrio. Pero ahora, de pie frente a 200 estudiantes de primaria en el día de la profesión, Catherine sintió que el suelo se movía bajo sus costosos tacones. La niña había corregido su fórmula con la confianza de quien entendía no solo las matemáticas, sino el alma que las sostenía. Y señaló a un conserje, un hombre cuyo nombre Catherine no recordaba haber aprendido jamás, a pesar de haberlo visto empujar su carrito por los pasillos de su edificio durante 3 años, siempre fuera de horario, siempre invisible. Garrett Hayes estaba de pie en la esquina trasera del auditorio, con el rostro pálido. Vestía el uniforme gris del personal de limpieza de NextGen, con el logotipo de la empresa bordado sobre su corazón con hilo azul marino. Sus manos colgaban a los costados, con los dedos crispados como si recordara la sensación de la tiza en una pizarra, de los rotuladores en las pizarras blancas, de escribir ecuaciones que podrían cambiar el mundo. Durante 3 años había limpiado los pisos donde su trabajo robado había construido un imperio. Durante 3 años se había mordido la lengua y mantenido la cabeza baja. Y ahora su hija, su brillante e inocente Ruby, acababa de abrir una herida que tanto se había esforzado por sanar. El auditorio estalló en susurros. Los padres se acercaron, con las cejas levantadas. Los profesores intercambiaron miradas, y en la primera fila, sentada junto al asiento vacío de Ruby, Harper Brennan, de 8 años, miró a su madre con los ojos muy abiertos. Harper había estado en la misma clase que Ruby todo el año, pero nunca le había hablado. La chica callada, con ropa de segunda mano y almuerzos preparados en bolsas de papel. Ahora Harper observaba a Ruby regresar a su asiento con algo parecido al asombro en el rostro. Tal vez. Harper pensó que ser inteligente importaba más que tener los zapatos adecuados. Catherine se aclaró la garganta, intentando recuperar el control de la sala. «Gracias, cariño. Tienes toda la razón». Su voz sonó más firme de lo que sentía. Corrigió la fórmula en la pizarra, con la mano ligeramente temblorosa mientras escribía. El rotulador chirrió contra la pizarra, demasiado ruidosa en el repentino silencio. Precisamente por eso fomentamos la curiosidad en las mentes jóvenes. Bien hecho. Las palabras le saben a ceniza. Terminó su presentación en piloto automático,
apenas oyendo su propia voz, su mente reflexionando sobre implicaciones que no quería afrontar. Al terminar el evento, Catherine recogió sus materiales con precisión mecánica. Los padres salieron en fila, algunos deteniéndose para agradecerle, otros lanzando miradas curiosas hacia atrás, donde Garrett Hayes ya había desaparecido. Necesitaba irse, necesitaba volver a su oficina, necesitaba pensar. Pero al llegar al estacionamiento, lo vio. Garrett estaba junto a un sedán de 15 años con óxido en los huecos de las ruedas, ayudando a Ruby a sentarse en un asiento elevador que había visto días mejores. La ternura en sus movimientos, la forma en que revisó su cinturón de seguridad 2 veces, el suave beso que le dio en la frente, hablaban de un amor tan intenso que a Catherine le dolía el pecho. Se acercó antes de poder convencerse. «Señor Neblina». Su voz salió más aguda de lo que pretendía. Garrett se giró, con una expresión cuidadosamente inexpresiva. De cerca, pudo ver las arrugas alrededor de sus ojos, los hilos plateados que se movían entre su cabello oscuro en las sienes. Parecía cansado. Cansado hasta los huesos, el tipo de agotamiento que proviene de cargar con un peso que nadie más podía ver. Señor Brennan». Su voz era tranquila, respetuosa, vacía de emoción. La voz de alguien que había aprendido a hacerse pequeño. «Necesitamos hablar. Mi oficina, lunes por la mañana, 8. Catherine mantuvo un tono profesional. De directora ejecutiva a empleada, incluso mientras su mente le gritaba preguntas que no podía hacer allí. No ahora. No en el estacionamiento de una escuela con su hija observándola. La mandíbula de Garrett se tensó casi imperceptiblemente. «Sí, mamá». Sin discusión, sin explicación, solo aceptación. Se volvió hacia Ruby, que los observaba por la ventanilla del coche con ojos curiosos. Catherine se alejó, sus tacones resonando contra el asfalto, sintiendo cada paso como si caminara hacia algo que no podía revertir. Ese fin de semana, Catherine apenas durmió. Se sentó en la oficina de su casa, un estudio reformado con ventanas que iban del suelo al techo con vistas al puerto de Baltimore, e hizo lo que debería haber hecho 3 años atrás. Investigó. A Frank, no, a Garrett Hayes. Primero sacó su expediente laboral. Contratado en noviembre de 2022 como conserje nocturno. Su empleo anterior figuraba como despedido de la Universidad de Johns Hopkins. Estudios, doctorado en matemáticas aplicadas del MIT. Publicó 47 artículos revisados por pares antes de 2022. Y luego nada. Fue la nada lo que captó su atención. Mentes Brillantes no se detuvo. Le pidió un favor a un investigador privado que había contratado para la verificación de antecedentes de posibles miembros de la Junta. El domingo por la noche, tenía un expediente de 7,6 centímetros de grosor, y lo que leyó le revolvió el estómago. Junio de 2022, Garrett Hayes se prepara para publicar una investigación pionera sobre algoritmos de optimización de IA. Julio de 2022, acusaciones de robo lideradas por la investigación de su colega, el Dr. Julian Crawford. Agosto de 2022, su esposa Diana Hayes fue hospitalizada por una recurrencia de un tumor cerebral. Septiembre de 2022, Diana Hayes falleció. Garrett Hayes fue despedido de Johns Hopkins y puesto en la lista negra de la comunidad académica. Catherine se recostó en su silla. El cuero crujió suavemente. Julian Crawford, su director técnico, el hombre que le vendió el algoritmo por $5 millones, el hombre que dirigió la investigación que destruyó a Garrett Hayes. Las piezas encajaron con una claridad enfermiza. Ella había construido su imperio con ingenio robado, y el hombre al que le habían robado barría sus pisos todas las noches. La ironía era tan amarga que podía sentirla. El lunes por la mañana llegó con cielos grises y amenazaba lluvia. Catherine se sentó tras su escritorio a las 7:30, observando cómo la ciudad despertaba a través de las ventanas de su piso 15. A las 8 en punto, su asistente llamó a la puerta. «El señor Hayes está aquí». Catherine enderezó la espalda. «Que pase solo».
A propósito, no había involucrado a los departamentos legales ni de recursos humanos. Todavía no. No hasta que ella entendiera a qué se enfrentaba. La puerta se abrió y Garrett entró, todavía con su uniforme gris. Se quedó de pie justo en el umbral, con las manos entrelazadas y la mirada baja. Cada centímetro de su postura denotaba derrota. «Siéntese, señor Hayes». Catherine señaló la silla frente a su escritorio. Garrett dudó un momento y se sentó en el borde del asiento, como si estuviera a punto de salir corriendo. «Voy a hacerte una pregunta y necesito que me digas la verdad». Hizo una pausa, sopesando sus palabras. Esa fórmula que Ruby corrigió el viernes. ¿Dónde la aprendió? Las manos de Garrett se apretaron sobre sus rodillas. Le enseñé en casa. Hacemos ejercicios de matemáticas antes de dormir en lugar de cuentos. Problemas de matemáticas. Catherine se inclinó hacia adelante. Señor Hayes, Garrett, esa no era una fórmula básica. Era una secuencia de optimización de nivel 4 que solo 5 personas de mi empresa deberían conocer. Y, según mis registros, ha sido mi conserje nocturno durante 3 años. Así que te lo vuelvo a preguntar. ¿Dónde aprendió tu hija de 7 años algoritmos de IA patentados? El aire entre ellos crepitaba de tensión. Garrett tensó la mandíbula y por un momento, Catherine pensó que podría mentir, que podría contarle alguna historia que ella pudiera fingir creer. En cambio, levantó la vista, encontrándose con sus ojos por primera vez, y lo que vio allí la dejó sin aliento. Dolor, rabia y, debajo de todo, una resignación tan profunda que era casi pacífica. Lo aprendió de mí, dijo Garrett en voz baja. Porque lo creé hace 5 años antes de que Julian Crawford lo robara, me incriminara por robo y te lo vendiera mientras mi esposa moría. Las palabras flotaron en el aire como humo. Catherine sintió que la sangre se le escapaba del rostro. Esa es una acusación grave. Su voz salió más débil de lo que pretendía. Es la verdad. La voz de Garrett se mantuvo firme, objetiva, como si estuviera hablando del clima. Junio de 2022. Había pasado 5 años desarrollando un algoritmo de optimización del aprendizaje de IA. Julian era mi socio de investigación y contribuyó con quizás el 10% del trabajo. La noche antes de que tuviera que enviarlo para su publicación, todos mis datos desaparecieron. 2 días después, Julian descubrió correos electrónicos de mi cuenta que vendían investigaciones a la competencia. Correos electrónicos que nunca envié. Transferencias bancarias a cuentas que nunca abrí. Las manos de Catherine se aferraron al borde de su escritorio. La investigación fue dirigida por Julian. Garrett interrumpió suavemente. Encontró todas las pruebas. Las presentó todas. ¿Y cuándo? Johns Hopkins no pudo probar la investigación criminal. No porque no se sostendría en el tribunal. Simplemente me despidieron por violación de las políticas éticas, me pusieron en la lista negra y se aseguraron de que nadie volviera a contratarme. Hizo una pausa y su voz se volvió áspera. Mi esposa Diana había vencido un cáncer cerebral 3 años antes. El estrés del escándalo lo hizo reaparecer. Agresivo, rápido. Murió pensando que yo era un criminal. En nuestra última conversación, me preguntó si realmente lo había hecho. Nunca pude demostrarle que no. La habitación se quedó en silencio, salvo por el suave zumbido del sistema de ventilación. Catherine se sintió mal. ¿Por qué no luchaste? Sue, hazlo público. Garrett rió, una risa entrecortada y sin humor. ¿Con qué? Sin pruebas, sin dinero para abogados, sin credibilidad, y con Ruby. Acababa de perder a su madre. No podía arrastrarla a una batalla pública que estaba seguro de perder. Así que desaparecí. Acepté el único trabajo que pude conseguir con un historial como el mío. Conserje en el turno de noche. Al menos podía alimentar a mi hija. Él se puso de pie, con movimientos cuidadosos, controlados. Querías la verdad. Ahí está. Ahora, si me disculpas, tengo pisos que limpiar. Espera.
Catherine también se puso de pie. Garrett, no sabía si lo que decías era cierto. Es cierto. Su voz interrumpió la de ella. Y señorita Brennan, Julian sigue aquí, tu director de tecnología, el hombre en quien confías. Lleva 3 años viéndome pasar la fregona, sabiendo exactamente quién soy, sabiendo lo que hizo. Y ha guardado silencio porque si solo soy el conserje, nadie me creerá a mí antes que a él. Dicho esto, Garrett se fue, dejando a Catherine sola con los restos de todo lo que creía haber construido. Ella esperó a que sus pasos se desvanecieran y luego cogió su teléfono. Pero antes de que pudiera marcar, la puerta de su oficina se abrió. Sin llamar. Julian Crawford entró con paso firme, su atractivo rostro con una expresión de preocupación. Catherine, he oído que te reuniste con él. Conserje. Necesito advertirte de algo. Su voz era suave, ensayada. Frank, lo siento, Garrett Hayes. Es manipulador, peligroso. Hace 3 años, en Johns Hopkins, casi destruyó todo nuestro departamento con sus planes. Catherine dejó el teléfono lentamente. Dime, Julian, ¿por qué no mencionaste cuando lo contratamos que solía ser tu colega? La expresión de Julian vaciló por un instante. No lo reconocí al principio. Había cambiado. Y, sinceramente, me daba pena. Pensé que darle un trabajo, aunque fuera de conserje, era un gesto de bondad. Se acercó a su escritorio. Pero después de lo que pasó el viernes con su hija, estoy preocupada. Está usando a esa niña para manipularte. Es el típico comportamiento de un sociópata. Usa la inocencia de una niña como arma. Interesante teoría. Catherine mantuvo la voz neutra. Julian, ¿puedes explicarme de nuevo la adquisición del algoritmo, el que compramos en 2022? Estoy preparando una presentación para la junta directiva. Observó su rostro con atención. Por supuesto, la confianza de Julian nunca flaqueó. Lo desarrollé durante 6 años en Johns Hopkins. Se basa en la optimización de redes neuronales con interpolación polonómica en lugar de regresión lineal. Terminó Catherine. Fascinante porque ese enfoque específico no aparece en ninguno de tus artículos publicados antes de 2022, pero sí en el trabajo de Garrett Hayes de 2019. El ambiente en la sala cambió. La sonrisa de Julian se tensó. Catherine, lo que sea que te haya dicho ese hombre, me dijo que le robaste su investigación. Lo incriminaste. Me la vendiste por $5 millones mientras su esposa se moría de cáncer. La voz de Catherine se mantuvo tranquila, pero su mirada era dura. Me dijo, le destrozaste la vida y me he pasado el fin de semana investigando. ¿Quieres saber qué encontré? Julian apretó la mandíbula. No puedes confiar más en la palabra de un académico caído en desgracia que en la mía. Yo tengo credenciales y reputación. Él no tiene nada. Tiene una hija de 7 años que entiende algoritmos con los que todo mi equipo de ingeniería tiene dificultades. Dijo Catherine en voz baja. Tiene 47 artículos publicados que demuestran una mente capaz de exactamente el tipo de descubrimiento que afirmas haber hecho. Y tiene algo que tú no, Julian. Él tiene la verdad. Abrió la pantalla de su computadora. Tengo registros bancarios que muestran que recibiste 5 millones de NextGen el mismo mes que despidieron a Garrett. Tengo análisis forense digital que muestra que las pruebas contra Garrett fueron plantadas en una cafetería cerca de tu apartamento. Tengo testimonios de colegas que dicen que te molestaba la brillantez de Garrett. Y yo lo veo con mis propios ojos, Julian. Te he visto trabajar durante 3 años. Eres bueno, pero no eres un genio. Garrett Hayes. La máscara de Julian se quebró. Por un momento, la rabia cruzó su rostro, cruda y fea. Luego rió, fría y cortante. No puedes probar nada. Te ataré en un litigio durante años. Destruiré esta empresa antes de dejar que tú me destruyas. Catherine presionó un botón en su escritorio.
La puerta se abrió y entraron 2 guardias de seguridad, seguidos de un detective de policía. Dr. Crawford, el detective, dijo, tenemos algunas preguntas sobre fraude, robo de propiedad intelectual y conspiración. Tiene derecho a guardar silencio. Mientras se llevaban a Julian, sus protestas resonaban por el pasillo. Mientras sus amenazas se volvían más desesperadas, Catherine se dejó caer pesadamente. Acababa de volar su propia empresa por los aires. El algoritmo había sido robado. El director de tecnología era un fraude. La Junta la crucificaría. Pero mientras miraba la ciudad a sus pies, se dio cuenta de que no le importaba. Había construido un imperio sobre una mentira, y la única manera de seguir adelante era quemarlo y reconstruirlo, ¿verdad? Aunque le costara todo. 3 horas después, Catherine estaba frente a un pequeño edificio de apartamentos en un barrio donde la pintura se estaba descascarando y las aceras estaban agrietadas. Había conseguido la dirección de recursos humanos. Segundo piso, apartamento. Se subió las escaleras, sus tacones de diseñador resonando contra el hormigón desgastado. En la puerta, dudó. ¿Qué le decías a un hombre cuya vida habías ayudado a destruir sin darte cuenta? ¿Cómo te disculpabas por aprovecharte de su dolor? Llamó de todos modos. Garrett abrió la puerta, con la sorpresa reflejada en su rostro antes de volver a su prudente neutralidad. Detrás de él, Catherine vio una pequeña sala de estar, un sofá con parches, una mesa de centro cubierta de libros de matemáticas y lápices de colores, y a Ruby sentada en el suelo haciendo la tarea. Señorita Brennan. La voz de Garrett contenía una pregunta. Arresté a Julian hace 1 hora. Catherine dijo sin preámbulos. Fraude, robo, conspiración. Va a ir a la cárcel. Y quería que lo supieras. Se le quebró la voz. Lo siento muchísimo. Debería haber investigado antes de comprar ese algoritmo. Debería haberlo preguntado. Construí mi empresa sobre tu trabajo robado, y tú has estado limpiando mis pisos mientras yo me beneficiaba de tu dolor. Garrett la miró fijamente un largo rato. Luego, en voz baja, dijo, no fue tu culpa. No lo sabías. Pero no había calidez en su voz. Solo agotamiento. Catherine negó con la cabeza. No saber. No me absuelve. Garrett, quiero arreglar esto. NextGen te devolverá todos los derechos del algoritmo. Recibirás regalías por cada licencia que hayamos vendido. Johns Hopkins ya se está preparando para reincorporarte con reembolso. Y quiero ofrecerte un puesto, director de innovación, con participación total. Crearías, enseñarías, liderarías, usarías tu talento como debe ser. No. La palabra fue tranquila pero definitiva. Catherine parpadeó. No. La expresión de Garrett se suavizó ligeramente. Señorita Brennan, hace 3 años aprendí algo. La brillantez no significa nada si sacrificas a las personas que amas por ella. Perdí a Diana persiguiendo la investigación y el reconocimiento. No perderé también a Ruby. Él miró a su hija, que los observaba con curiosidad. Agradezco la oferta, pero me quedo. ¿Dónde estoy? Conserje del turno de noche. Me permite llevar a Ruby a la escuela, recogerla, estar presente para la cena, la tarea y la hora de dormir. Ningún dinero ni prestigio vale más que eso. Catherine sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Este hombre, que lo había perdido todo, que había tenido la oportunidad de recuperar su antigua gloria, estaba eligiendo un trapeador y un cubo porque significaba estar presente para su hija. Era lo más profundo que había presenciado en su vida. ¿Y si, dijo lentamente, pudiéramos hacer ambas cosas? ¿Y si pudieras enseñar, crear, innovar, pero a tu manera? Medio tiempo, horario flexible, nunca durante el tiempo de Ruby. Garrett estudió su rostro, buscando el engaño, la trampa. ¿Por qué harías eso?
Porque mi hija Harper llegó a casa el viernes y dijo que deseaba que la viera como tú ves a Ruby. La voz de Catherine se quebró. Porque he pasado 8 años construyendo una empresa y no sabía que el color favorito de mi hija era el lavanda hasta ayer. Porque tienes razón. La brillantez sin equilibrio es solo otro tipo de fracaso. Y tal vez podríamos ayudarnos mutuamente a aprender a hacer ambas cosas. Hizo una pausa. Necesito a alguien que entienda que las personas importan más que las patentes. Y creo que a Ruby y a Harper les vendría bien saber que sus padres intentan ser mejores. Garrett volvió a mirar a Ruby, que había abandonado su tarea para estar a su lado. La niña miró a su padre con total confianza. «Papá, ¿puedo decir algo?», preguntó Ruby. Garrett asintió. Ruby se volvió hacia Catherine. «Mi mamá escribió en su diario antes de morir. Dijo, papá creó el algoritmo pensando en niños como yo. Quería ayudar a los niños a aprender. Ese era su sueño. Quizás la señorita Catherine podría ayudar a hacerlo realidad, y tú podrías enseñarnos a Harper y a mí juntos». Catherine se arrodilló a la altura de los ojos de Ruby. «Tu madre parece muy sabia». Miró a Garrett. «¿Y si creáramos algo nuevo? No solo devolver lo robado, sino construir algo mejor, una base, educación STEM gratuita para niños desfavorecidos, liderada por ti. Podríamos llamarla la iniciativa de aprendizaje Diana Hayes». Vio que algo se agrietaba en la armadura de Garrett. Sus ojos se endurecieron, pero no apartó la mirada. «A Diana le habría gustado eso», dijo en voz baja. Luego, tras una larga pausa, dijo, «De acuerdo, pero recojo a Ruby a las 3:15 todos los días». «Trato no negociable», dijo Catherine. «Ahora tengo la misma regla con Harper». Se dieron la mano y algo pasó entre ellos. No fue perdón. Eso llevaría tiempo. Ni siquiera. Todavía estaba oxidado, pero quizás era el comienzo de la comprensión. Dos personas que se habían extraviado intentando encontrar un camino a seguir, y dos niñas que podrían mostrarles cómo. Los siguientes 3 meses fueron como un torbellino. Catherine dio una conferencia de prensa que conmocionó a la industria tecnológica. Admitió que NextGen, sin saberlo, había construido sus cimientos sobre investigación robada. Transfirió todos los derechos de propiedad intelectual a Garrett Hayes y anunció que la compañía pagaría una indemnización. La junta directiva estaba furiosa. 3 miembros dimitieron. Los precios de las acciones se desplomaron, pero Catherine se mantuvo firme. Algunas cosas importaban más que las ganancias trimestrales. Julian Crawford se enfrentó a cargos penales. La evidencia fue abrumadora una vez que los investigadores comenzaron a indagar. Fraude, falsificación, robo de propiedad intelectual. Se enfrentaría a una condena de 5 a 10 años. En su comparecencia, miró a Catherine con odio puro. «Me destruiste por ser conserje», le espetó. Catherine lo miró a los ojos y le dijo, «No, te destruiste a ti mismo al robarle a un buen hombre. Solo me aseguro de que el mundo lo sepa». Johns Hopkins emitió una disculpa formal a Garrett y le ofreció la reincorporación completa con la titularidad. Él la rechazó. En cambio, aceptó la oferta de Catherine. Director de innovación a tiempo parcial en NextGen y director a tiempo completo de la iniciativa de aprendizaje Diana Hayes. La fundación se lanzó con una dotación de $50 millones. Cada sábado, 30 niños se reunían en una oficina reconvertida de NextGen para aprender matemáticas, programación y ciencias gratis. Y Garrett les enseñaba con una paciencia y pasión que le causaban un gran dolor a Catherine. Harper también empezó a asistir al programa de los sábados, aunque no lo necesitaba económicamente. Quería aprender del señor Hayes, dijo, y quería sentarse junto a Ruby. Las dos niñas se habían vuelto inseparables. Catherine dejaba a Harper a las 8 y se quedaba a observar. Veía cómo se iluminaba el rostro de su hija cuando Garrett explicaba un concepto, observaba a Harper y a Ruby resolver problemas juntas, con las cabezas juntas, riéndose de bromas privadas. Y poco a poco, con dolor,
Catherine aprendió lo que se había estado perdiendo. Estar presente, realmente presente. Reestructuró su horario de trabajo. Salía de la oficina a las 5:30 en lugar de a las 9. Cenaba con Harper 5 noches a la semana. Cenas de verdad donde hablaban de sus días, de los amigos de Harper, del libro que estaba leyendo. Descubrió que a Harper le encantaba la lavanda porque le recordaba al jardín de su abuela. Descubrió que Harper quería ser científica. La erudita Harper se había sentido invisible en su propia casa durante años. Cada revelación era como una puñalada en el corazón de Catherine. Pero no apartó la mirada. Lo había hecho y lo arreglaría. Una noche, 6 semanas después de la rueda de prensa, Catherine y Harper llegaron al apartamento de Garrett para una cena planeada. Ruby las había invitado, como agradecimiento por la fundación. El apartamento seguía siendo pequeño, aún desgastado, pero olía a pasta casera y pan de ajo. Garrett se había esforzado, poniendo la mesa con platos desiguales y un ramo de flores de supermercado en un frasco de vidrio. Era humilde. Era perfecto. Durante la cena, Ruby conversó sobre su día mientras Harper escuchaba con atención. Garrett y Catherine hablaron sobre los planes de expansión de la fundación, sobre el desarrollo curricular y sobre las 50 solicitudes que habían recibido para las 20 plazas disponibles. La conversación fluyó, con facilidad, interrumpida por la risa de las chicas, y Catherine se dio cuenta, de un sobresalto de que estaba feliz. No feliz de ser una SEO exitosa, no feliz de haber cerrado un trato, solo feliz de estar presente. Después de cenar, las chicas corrieron a la pequeña habitación de Ruby a jugar. Catherine ayudó a Garrett a recoger la mesa. Sus movimientos eran cómodos en la estrecha cocina. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Catherine, mientras secaba un plato. ¿Cómo lo hiciste? Sobreviviste 3 años viendo como tu trabajo construía el imperio de alguien más, limpiando pisos en el edificio donde tu investigación robada generó millones. ¿Cómo? ¿No te derrumbaste? Garrett guardó silencio un momento, con las manos aún en el agua jabonosa. Sí que me derrumbé, dijo finalmente. Me derrumbaba todas las noches, pero luego llegaba a casa y Ruby estaba durmiendo y recordaba que ella es la razón por la que estoy vivo. Ni el trabajo, ni el reconocimiento. Ella, mientras pudiera estar allí cuando se despertara, llevarla a la escuela, ayudarla con la tarea, arroparla, podría sobrevivir a cualquier otra cosa. Sacó las manos del agua y se las secó con una toalla. Diana me dijo una vez que me gustaban más las ecuaciones que a ella. Le demostré que tenía razón. Pero también me dijo que no era demasiado tarde para cambiar. Así que lo hice. Aunque tuviera que perderlo todo para aprender. Catherine sintió que las lágrimas le corrían por las mejillas. Harper me dijo la semana pasada que había pedido un deseo en cada vela de cumpleaños durante 3 años, que pasaría más tiempo con ella. 3 años de deseos, y nunca lo supe. Se secó los ojos. Lo intento, Garrett. Intento ser la madre que se merece, pero sigo cometiendo errores. Sigo cayendo en viejos hábitos. ¿Cómo se mantiene la constancia?